Hemos estado por alrededor de 10 años a causa del conflicto armado, acompañando a víctimas del conflicto y acompañando a comunidades afectadas por la actividad minera en nuestro territorio. Hoy decimos está en vilo, está en una cuerda floja los acuerdos, porque quienes en últimas dijimos y hicimos como todos los esfuerzos de que así como el conflicto está en los territorios, de igual manera esa implementación aspiramos o esperamos que también sea desde los territorios, ¿no? Y bueno, de ahí surte y saltan como todas las preocupaciones que hemos tenido las organizaciones, no ahora que estamos viendo la situación, no lo hemos tenido de mucho antes. Hay otros tipos de violencia que se están dando contra los defensores, más que asesinatos, digamos, no en la cifra, digamos, que dentro del PESCA suma. Los pueblos indígenas en Colombia somos quienes hemos protegido el agua, quienes protegemos la tierra y quienes también hemos querido compartir nuestra forma de ver la vida para poder darle un mejor trato a nuestra madre tierra. Y toda esta diversidad, toda esta vida hoy se ve amenazada por muchos factores, pero sobre todo por el modelo económico que hoy maneja nuestro país. El pueblo wayú es un pueblo que históricamente ha tenido un abandono institucional, entonces hoy lo que vemos que se conjugan todas estas situaciones, políticas de Estado que favorecen a las empresas transnacionales, que concesionan los territorios para que lleguen a explotar los bienes naturales, sea el agua, sea el carbón, sea el petróleo, sea el gas, sea cualquier tipo de mineral que hoy se encuentra en nuestro territorio, y esa es la principal y gran amenaza que hoy tenemos en nuestros territorios, y hacemos énfasis siempre que hay un gran primer responsable que es el Estado colombiano. Y nadie da cuenta, y lo decimos nosotros, no tenemos el soporte científico porque nuestras organizaciones no tenemos esa capacidad, pero el gobierno colombiano debe hacer o debe ser responsable frente a, como lo hemos dicho desde mi pueblo, como pueblos indígenas, desde nuestra sabiduría. El clima ha cambiado y no puede ser que hoy solamente nos quieran meter un concepto del cambio climático, cuando el cambio climático son estos microcambios. Es como hoy en La Guajira no se puede cultivar, pero hace 30 años sí lo hacíamos, compartíamos nuestros alimentos. Nuestros viejos, nuestros ancestros o nuestros abuelos sabían qué día caían las lluvias, qué día era la primavera, qué día había que sembrar, y había todo un conocimiento que no se había interrumpido, y hoy sí lo encontramos. Hoy lo que encontramos es que nuestros viejos dicen el tiempo está loco. Fuerza de Mujeres Wayú nace como desde también situaciones en el marco del conflicto armado en Colombia. La zona donde yo estoy, en la parte norte, fue una de las zonas, no digamos que más violentada, porque Colombia en sí toda fue violentada por el conflicto, lo sigue siendo, pero en la parte donde estoy, el paramilitarismo en su momento, para la época del 2000, entre el 2000 y 2008, digamos que fue una situación muy difícil para mi pueblo, y creo que de ahí, de acuerdo a todas estas situaciones violentas que se fueron viviendo en distintos puntos de La Guajira, las mujeres nos fuimos como encontrando, las víctimas, no solamente mujeres, de que estaban sucediendo masacres, desplazamientos, amenazas o cualquier tipo de hostigamiento, sea por parte de los grupos paramilitares o por parte de la fuerza pública. Luego también fuimos encontrando situaciones que está viviendo nuestro pueblo, que no son nuevas tampoco, aparte del abandono institucional, histórico que hemos vivido, las empresas transnacionales haciendo cualquier tipo de violación de derechos humanos, y en eso hemos ido también acompañando a comunidades que han sido afectadas específicamente por la actividad extractiva de carbón en la parte sur de La Guajira, comunidades afros y indígenas que han sido despojadas, desplazadas de su territorio para realizar esta actividad. Levantar la voz en escenarios tan complejos como el nuestro, pues obviamente tiene sus repercusiones. Lo hemos vivido en carne propia los pueblos indígenas, las mujeres wayú, nuestra organización, cuando hemos tenido que hacer denuncias o elevar nuestra voz, sea a nivel nacional o a nivel internacional, frente a lo que ha venido sucediendo, pues obviamente eso molesta. Y eso pues se traduce en lo que se ha vivido, ¿no? En amenazas, y eso no solamente ha pasado con el pueblo wayú ni con nuestra organización de mujeres, sino que ha sido
una dinámica sistemática que se ha dado en el país y hoy lo que estamos viendo en Colombia como en un proceso de posacuerdo entre el 2016 y 2017, como de manera inexplicable, decimos nosotros, pero las organizaciones lo dijimos y hoy hay alrededor de 300 líderes entre indígenas, mujeres, líderes sociales, campesinos, afros, acciones comunal, sindicalistas, asesinados en el país. Sentir miedo, sentir terror, no puede seguir naturalizándose como parte de la cotidianidad, parte del contexto. Y en el caso de las mujeres, en el caso de los pueblos indígenas, tiene otras consecuencias, ¿no? Porque te amenazan y sientes miedo, sientes terror, sientes pánico. Lo que buscas es poder defenderte, defender a los tuyos, a los más cercanos, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, pero detrás de ti también hay otras personas que es la comunidad, que es la colectividad y que de alguna manera cuando se es amenazado o se es amenazada una mujer o un hombre, también se amenaza todo su entorno social, comunitario, y eso es una de las cosas que el gobierno colombiano no ha podido enfrentar. Y claro, se suma todo esto en todo un mar de impunidad que hay frente a poder dar claridad sobre de dónde vienen este tipo de amenazas a nuestras comunidades, ¿no? A sus representantes, a sus lideresas. Y pues sí, obviamente me ha tocado pasar momentos de pánico, a donde se te amenaza la familia, se amenazan tus hijos, se amenaza tu familia, donde mi familia ha tenido que desplazarse en épocas muy críticas del conflicto. Y bueno, ya con eso ha tocado aprender a vivir, pero sobre todo a resistir. La respuesta institucional ante todo es, lo llamamos en Colombia los pañitos de agua tibia, ¿no? Y no hay respuestas a los problemas estructurales que hemos denunciado, que hemos dicho a través de cifras, a través de informes, a través de las realidades en el día a día que vive. Un ejemplo claro en La Guajira del abandono institucional es que no hay un control sobre la actividad minera, por ejemplo, que como lo decimos las organizaciones, claro, no podemos confrontar nuestra experiencia o nuestra vivencia con los informes brillantes que las empresas transnacionales presentan al mundo en cuanto a responsabilidad social, a respeto de los derechos humanos, pero nadie da cuenta de cómo está afectando nuestras fuentes hídricas. Hoy Cerrejón ha destruido más de 15 fuentes de agua en La Guajira. Nuestro único río, el río Ranchería, la cual hemos defendido a capa y espada, sigue en peligro de ser desviado porque hace parte de las licencias o de las concesiones que el Estado colombiano ha dado para que siga interviniendo el territorio. Nadie da cuenta de eso. El gobierno colombiano, a través del Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente y sus agencias de licenciamiento, no dan cuenta. Lo que vemos es que sigue expandiéndose esta área de licenciamiento para poder concesionar nuestros recursos naturales. Y obviamente eso se ha afectado la vida en zonas que, aunque no estaban cerca al río, de alguna manera la soberanía alimentaria de nuestras comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, estaba en la vega de ese río, ¿no? Nosotros hemos insistido en que si no existiera la necesidad de consumir energías fósiles en Europa, seguramente no tendríamos que sacar el carbón de La Guajira, pero que también los ciudadanos que están de este lado en Europa, que se calientan con nuestro carbón, también tengan un poco más de conciencia o de entender más qué huella está dejando a la vida y al territorio ese carbón que está saliendo. Eso como un primer mensaje a la sociedad civil, porque también es la responsabilidad de la sociedad civil, de los países consumidores, de poder generar también la presión en sus gobiernos, porque en últimas lo que podría decir yo es que los gobiernos simplemente se sumen en una doble moral de decirnos que están protegiendo el clima, que están protegiendo el planeta, cuando vemos
que con sus políticas neoliberales, con sus políticas extractivistas de consumo excesivo de energía, lo que hacen es seguir impactando y seguir violentando la existencia misma de nuestros pueblos, como es el caso específico de nuestro pueblo wayú, frente al tema de la explotación del carbón.